Buenas noches, hermanos. Pues dispongamos nuestro corazón para recibir el consejo que Dios va a traer a nuestras vidas, ¿verdad? Hemos estado viendo un tema muy importante acerca de la gracia de Dios. Y bueno, la gracia es pues el favor de Dios, ¿verdad? Que se manifestó en Jesucristo trayendo perdón y salvación a nuestras vidas. Es algo que no merecíamos y en su infinita gracia pues nos salvó, ¿verdad? Nos perdonó. Y el Señor me llevaba a un texto en Hebreos 12:15, si pueden abrir sus Biblias. Y dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando el Señor nos hace un señalamiento es porque es algo importante. Y aquí nos está diciendo, miren bien, o sea, nos está llamando la atención, ¿verdad? En la vida del creyente, Dios nos está diciendo, miren, observen, que no vaya a brotar una raíz de amargura que ahogue la gracia de Dios en ustedes. Yo recordaba cómo Luzmi hace unas semanas atrás nos hablaba de la fe y cómo ella lo asemejaba a una plantita, ¿sí recuerdan? Entonces la gracia es recibir la salvación por medio de la fe. Y esa plantita pues debe de cuidarse, ¿verdad? Debe de nutrirse. Y separados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Debemos de ir a Jesús, a la fuente, ¿no? Pero dice, miren bien, la amargura es como la mala hierba. Los que han sembrado, si ponen una buena semilla, pero surge una mala hierba ahí, va a ahogar la semilla que se sembró, no la va a dejar crecer en su totalidad. Entonces, debemos de guardar nuestro corazón, ¿verdad? Para que esa semilla sea creciendo y desarrollándose adecuadamente y no llegue la mala hierba a ahogar y derribar lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? ¿Y qué es la amargura? Yo buscaba la definición de la amargura y en algunos diccionarios decía que la amargura es enojo. ¿Cuántos no nos hemos enojado, no? Es ira. Y también es decepción por haber sido tratado injustamente. O sea, en ocasiones sentimos enojo al ser tratados injustamente. Y eso, pues, a veces surgen situaciones. Pero el problema es que tú permitas que se albergue ahí y que lo guardes ahí, ¿verdad? Porque siempre va a haber injusticias. O sea, siempre va a haber algo que alguien haga o algo que tú no creas justo, ¿no? Que te esté aconteciendo. A veces alguna situación, dices, ¿por qué a mí, no? Porque no es justo, ¿por qué? Entonces, si permitimos que eso siga albergándose, pues va a generar amargura, ¿verdad? Y el Señor nos dice, miren bien, porque esto nos estorba, ¿verdad? Esto ahoga esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque se pierde el gozo. La amargura roba el gozo de la salvación. Pierdes la alegría, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo y te centras en lo que estás guardando ahí. Y ese es el peligro, ¿verdad?
de que la amargura ahogue lo que Dios quiere hacer por esas decepciones, ese enojo, esas injusticias. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando surgen esas situaciones? No sé si a ustedes les ha pasado con personas que tú les haces el bien y te pagan con mal, ¿no? Que tienen alguna necesidad y estás ahí ayudando y tú esperas que te contesten bien y te contestan todo lo contrario, ¿no? Hasta murmuran, te pagan mal, no como tú pensabas, ¿no? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿O qué pasa en mi corazón cuando Dios permite esas situaciones? Si no tenemos cuidado, si no miramos bien, pues va a brotar la amargura. Y pues el Señor nos está hablando, ¿no? De que tengamos cuidado, porque eso nos va a robar el gozo. No debemos tomar esa actitud, ¿verdad? Perdonemos y reconozcamos también el perdón de Dios en nuestras vidas. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos. Todos necesitamos el perdón. Todos hemos sido injustos. Entonces necesitamos de Dios. Necesitamos de su ayuda para no albergar eso, ¿verdad? Aun cuando sientas que es legítimo lo que sientes. Aguas, porque el enemigo es muy astuto y ahí puede sembrar la amargura, ¿no? La amargura puede dividir iglesias, puede apartar familias, puede destruir vidas. He ahí el peligro, ¿no? Y la sutileza en la que puede crecer. No, una mala hierba brota pequeñita, ¿no? O sea, parece a lo mejor insignificante al principio, pero si se deja crecer, daña lo que se sembró. Entonces, así es la amargura, ¿verdad? Podemos pensar que es justificable, podemos pensar que te han agraviado o te lastimaron, pero si no perdonamos y guardamos nuestro corazón, eso va a ahogar tu vida. Vamos a ver un ejemplo en Jonás, capítulo 4. Jonás capítulo 4. Si ya están ahí. Jonás perdió el gozo. Perdió el gozo. Él desobedeció a Dios porque albergó amargura. Sentía que Nínive era inmerecedor del favor de Dios. Cuando llega la amargura, sentimos que alguna persona es inmerecedora, ¿verdad? Así sentía Jonás hacia el pueblo de Nínive. Vamos a leer Jonás 4, del 1 al 4. Perdón. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? Debemos de guardar nuestras vidas, nuestros corazones, de lo que Dios quiere hacer, de esas pequeñas artimañas del enemigo que pueden. Hay personas que hasta por un saludo
se pueden llegar a amargar. Es que no me saludó el hermano, es que se cree mucho. Y ya permitió que esa semillita, esa de mala hierba, ahogue lo que Dios quiere hacer, porque ya ve a todos con desconfianza. Es el peligro, ¿verdad? Aquí Jonás estaba enojado. ¿Hacemos bien en enojarnos? Dios nos recuerda también a nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo del 5 al 11. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, de aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios vio que había mucha necesidad en el pueblo de Nínive, y él quería darle una lección a Jonás de la profundidad de la grandeza de su salvación y de su perdón, ¿verdad? Cuando permitimos que la amargura llegue, te instalas en un corazón de juez, queriendo el pago, ¿verdad? Queriendo el pago, demandas un pago cuando nosotros mismos hemos sido perdonados. Aquí Jonás quería la destrucción. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué estamos deseando, verdad? ¿O qué estamos pensando? ¿O qué estamos albergando? Aquí Jonás ya había sido tratado por Dios, ya había estado adentro de la ballena, ya había sido arrojado y ya había ido a predicar, y aún estaba enojado. Y subió a ver la destrucción. Debemos de guardar nuestro corazón de no albergar eso hacia ninguna persona, ¿verdad? La lección que el Señor le estaba dando, ¿no? Quería que comprendiera la profundidad de su gracia y de su misericordia y de la necesidad de la gente. Cuando alguien te hiera, ve su necesidad. No veas lo que te hizo, ve su necesidad y ora. ¿Qué dice la Biblia? Ora aún por tus enemigos. Ora, ve su necesidad. Si te centras en lo que te hizo, vas a estar como Jonás, deseando la destrucción y aún la muerte. O sea que está hablando ahí depresión, ¿verdad? No estaba contento en nada, ¿verdad? Y había sido liberado de la ballena y todavía se centraba en lo que él sentía, en lo que él pensaba y en lo que él quería. Y no, ¿verdad? Dios tiene sus planes, Dios tiene sus formas, y a veces nos herimos por eso, ¿no? Porque queremos que se hagan las cosas como nosotros pensamos. Y cuando Dios obra de una manera muy diferente, también ahí, si no tienes cuidado, te puedes llenar de amargura.
guardemos nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 27 al 33. Voy a leérselos. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? El corazón amargado no piensa en esto, ¿verdad? En que ha sido también él perdonado. No seamos hallados en la cárcel de la amargura por no perdonar. Tengamos cuidado. El amargado siempre encuentra los errores en los demás, pero no en su propia condición, ¿verdad? Demandaba un pago, pero él mismo había sido libre. Guardemos, de verdad, el Señor nos haga libres, ¿verdad? De no caer en una condición de estas. En la familia, en la iglesia, o donde quiera que nosotros estemos, ¿no? Que cuando surja esa injusticia, esa situación, guardemos nuestro corazón. Y veamos la necesidad y oremos por ellos. Porque la amargura es algo que va a robar bastante. Si no le ponemos un freno o un alto, y si no, la quitamos, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 15. Del 27 y 28. Es la parábola del hijo pródigo. Dice el 27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué pasó ahí? El hijo que estaba en casa no creía que el hermano que había malgastado todo fuera merecedor del perdón, ¿verdad? Y seguramente ahí había amargura, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo alejó del padre. Jonás lo llevó a Tarsis, ¿verdad? Lo llevó adentro de la ballena. Y también contamina a otros, ¿verdad? Nos aleja del Padre y contamina a otros. Es el peligro, ¿verdad? De que el amargado no solamente él va a tener esa condición, sino que empieza a hablar mal. Y entonces cae en diferentes tipos de pecados, ¿verdad? En la murmuración, en división, ¿verdad? Y pues es un grave peligro, ¿verdad? Si no queremos perder ese gozo de esa salvación, de esa gracia tan grande, debemos prestar atención en que la amargura puede robar eso tan grande que Dios ha depositado en nosotros. De ahí la importancia de mirar bien,
de que nuestro corazón no albergue nada contra nadie. Contra nadie. Vamos a Efesios 4:31. Les voy a recordar un poquito Hebreos 12, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Verdad? Miren bien. Y ahora aquí fíjense lo que nos dice en el 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese. Es labor nuestra. Es labor nuestra. El Señor ya nos dio la salvación. Nos dio su semilla, su palabra. Y nosotros debemos mirar que no crezca ninguna raíz de amargura. Y si por ahí hay, quitarla. Quitarla, ¿verdad? No sé cómo esté tu corazón, ¿verdad? No sé cómo, si hay esa alegría, ese gozo de la salvación en ti. O si sientes que se ha ido apagando, ¿verdad? Reflexionemos qué hay en nuestro corazón y no alberguemos nada hacia ninguna persona. Quitemos cualquier situación que esté ahí estorbándonos, ¿verdad? Dice ahí, no sea que os estorbe. Y pidamos que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que nos dé esa fuerza, que nos dé esa mirada para observar bien, ¿verdad? Y que podamos quitar toda amargura. En el Salmo 51:12, David decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El Señor nos vuelva al gozo, ¿verdad? No perdamos el gozo. No perdamos el gozo. Si tú albergas algo contra alguien, va a opacar ese gozo en ti. Pidamos de ayuda al Señor. Les voy a pedir si se ponen de pie para orar.